Hola, muy buenos días. Soy Mario Maldonado. Son las 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es jueves 3 de noviembre y le vamos a tener lo más importante de la información nacional, internacional, política y económica para que esté bien informado. El Instituto Nacional Electoral encuestó a cientos de mexicanos en septiembre para saber si aprueban o no la reforma político-electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual contempla, entre otras cosas, la desaparición de los órganos electorales como los conocemos, por lo menos la reducción de los legisladores, el recorte al presupuesto de los partidos políticos, entre otros temas. Los resultados favorecen a la iniciativa del presidente López Obrador. Sin embargo, las autoridades electorales advirtieron que en 2 meses la tendencia de las respuestas cambió, que no había mucho conocimiento hace 2 meses de lo que era esta iniciativa de reforma que mandó el presidente López Obrador al Congreso de la Unión. Y bueno, pues la representación de Morena ante el INE acusó a este instituto de querer ocultar la información, mientras que la oposición prepara ya una movilización para defender la democracia del país, es decir, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral. Le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, el área de comunicación social del Instituto Nacional Electoral realizó una encuesta telefónica entre el 9 y el 10 de septiembre a 400 mexicanos mayores de 18 años para conocer su opinión con respecto a la reforma electoral que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de Diputados. ¿Cuáles fueron los datos, los resultados que arrojó esta encuesta? Que ciertamente es una encuesta pequeña, 400 personas, se hizo hace 2 meses, pero bueno, pues algo indica finalmente este tipo de encuestas. ¿Cómo podría impactar esto en las discusiones, además de la reforma electoral que está en el Congreso de la Unión? Aquí le presento más detalle. El Instituto Nacional Electoral realizó una encuesta telefónica para conocer la opinión de la ciudadanía sobre algunas de las propuestas incluidas dentro de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no todo salió como se esperaba, pues a decir de los resultados arrojados por dicho sondeo, el 93% de los mexicanos apoya la propuesta de destinar menos recursos públicos a los partidos políticos. Por su parte, el 87% de los encuestados respaldó disminuir el número de diputados y senadores a nivel federal. El 78% avaló que los consejeros y magistrados electorales sean elegidos mediante el voto directo de la ciudadanía, mientras que un 74% dijo estar a favor de reducir los recursos destinados al Instituto Nacional Electoral. La propuesta de desaparecer a los institutos y tribunales electorales locales fue apoyada por el 53% de los participantes, mientras que la sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta tuvo el visto bueno del 42% de los encuestados. De acuerdo con el documento, la encuesta telefónica fue aplicada a 400 mexicanos mayores de 18 años entre el 9 y el 10 de septiembre de este año. Israel Morales, Heraldo Televisión. Bueno, y a pesar de estos datos, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, pues dijo que la opinión de la ciudadanía sobre la reforma electoral ya cambió, pues la encuesta se realizó hace 2 meses y en ese momento solo el 27% de los encuestados conocía de qué se trataban las iniciativas que están en esta propuesta presidencial. Sin embargo, el amplio proceso de deliberación pública como el que ha ocurrido en las últimas semanas modifica la percepción de la población. Esa es la defensa de Lorenzo Córdoba. Lo que sí hay que decir que por lo menos pues reconoció que hizo esta encuesta, aunque no la hizo tan pública o no la mandó a los medios de comunicación, pero pues sí reconoce que es una encuesta que hizo y que efectivamente esos son los resultados que arrojó, aunque matiza después Lorenzo Córdoba por qué se llegaron a estos resultados. Además, el consejero presidente del INE dijo que la confianza por parte de los mexicanos hacia este organismo, hacia esta institución, creció en estos 2 meses al pasar de 67 a 73%, según el último sondeo realizado por el propio INE.
Y bueno, por su parte, Mario Yergo, el representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, acusó al INE de querer ocultar estos resultados de la encuesta que arrojaba, ya le decía, una aprobación pues mayoritaria por parte de los ciudadanos de esta muestra pequeña de 400 ciudadanos de pues apoyo a la reforma electoral que está impulsando el gobierno del presidente López Obrador. Estas fueron sus palabras. Desde el pasado 17 de octubre, esta representación de Morena ante el Instituto Nacional Electoral tuvo conocimiento que Lorenzo Córdoba Vianello, presidente de este órgano electoral, autorizó llevar a cabo una encuesta telefónica para conocer la opinión del pueblo mexicano respecto a la iniciativa que en materia electoral el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados. Nosotros enviamos un escrito solicitando una copia de este levantamiento y desde luego que pues no obtuvimos absolutamente ninguna respuesta, sino hasta ayer que denunciamos la opacidad de este tema en redes sociales y 40 minutos después recibimos un correo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social del Instituto Nacional Electoral ofreciéndonos una disculpa que porque un tema de procedimiento no nos habían hecho llegar este documento. En tanto, el padre Mario Ángel Flores, director del Episcopado Mexicano, salió a la defensa del INE, hizo un llamado a los diputados para votar en contra de la reforma electoral del presidente López Obrador. El clérigo recordó que durante los últimos 25 años la democracia y la legalidad en las elecciones del país han estado pues aseguradas gracias al trabajo de este instituto del INE, por lo que pidió buscar el bien común para México y sus ciudadanos. Y por lo pronto, legisladores de oposición, exconsejeros electorales, empresarios y organizaciones civiles mantienen en pie esta marcha para realizarse el 13 de noviembre en defensa del Instituto Nacional Electoral. Hasta el momento se prevé que la movilización parta del Ángel de la Independencia al hemiciclo a Juárez en punto de las 10:30 de la mañana. Un balazo en el pie es lo que se dio el Instituto Nacional Electoral, o por lo menos esa es la lectura que le han dado muchos expertos en esta materia, con la consulta o con la encuesta más bien que hizo hace un par de meses a 400 mexicanos sobre la iniciativa de reforma electoral que propuso Andrés Manuel López Obrador, que es una iniciativa pues muy rígida que busca quitarle al INE y a los consejeros actuales y al Tribunal Electoral y a sus magistrados actuales pues el poder. Quiere que los elija el pueblo y pues si los elige el pueblo van a ser como cualquier otro político, muy plegados al gobierno federal, es decir, sí se acabaría buena parte de estos institutos como los conocemos hasta ahora y además pues sería un golpe fuertísimo para la democracia mexicana que se ha tardado mucho tiempo en construir y que fue la que le dio a Andrés Manuel López Obrador en el 2018 pues la presidencia de la República. Finalmente fue el árbitro que revisó las elecciones y que le dio la constancia de votación al presidente López Obrador y por lo tanto pues el encargo que tiene ahora como titular del Ejecutivo. Ese mismo INE que además ha avalado también pues los triunfos de Morena en prácticamente todo el país, más de 22, 23 estados que actualmente ya gobierna Morena, lo mismo con la Ciudad de México, lo mismo con los congresos estatales y con el Congreso Federal, con la Cámara de Diputados y de Senadores, es decir, ese INE que critican, pues fue el que puso en el gobierno y en los cargos públicos al presidente López Obrador y a la mayoría y a todos, obviamente, los de su círculo y de Morena, igual a los de oposición. Es decir, esta sería un retroceso, se ve como un retroceso a la iniciativa de reforma del presidente y efectivamente, pues los mexicanos quizá no conocen a detalle qué es lo que está planteando el presidente, pero escuchan una reducción al presupuesto del INE, al presupuesto de los partidos políticos, una reducción de los legisladores, pues suena como música para los oídos de muchos mexicanos, pero cuidado, porque esta reducción pues puede golpear la democracia y luego pues así comenzaron a crearse las dictaduras, es decir, cuando en un gobierno se empieza a minar los órganos electorales, pues se encamina a que el partido gobernante o que el líder gobernante pues se eternice en el poder. Es decir, no es conveniente, falta que se socialice más lo que realmente va a suceder con esta reforma, con lo que propone el presidente López Obrador, con lo que dicen los partidos de oposición y veremos pues cómo le va al INE con otras encuestas que aplique
a los ciudadanos. Lo cierto es que por lo menos, ya le decía hace rato, se reconoce que el INE pues sí dice, sí fue mi encuesta, sí la hice, no publiqué o no hice tan públicos los resultados, pero finalmente pues reconoce que sí hace estos ejercicios. Veremos cómo le sale pues en los más recientes, pero ya hoy tiene más presión el INE y sin duda esta lectura de la encuesta de hace 2 meses se leyó o se ve como un balazo en el pie pues para lo que dicen sus consejeros, sobre todo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que son los dos consejeros que quiere quitar y que no quiere volver a ver ni en pintura morena ni el presidente López Obrador.